Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, bendecidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues sean bienvenidos, hermanos, a este domingo, 9 de julio de 2023, a nuestro servicio general. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. El día de hoy vamos a tocar el tema de la gracia de Dios y el título de este mensaje se llama El Dios de toda gracia. Para lo cual les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Sale? Cuando lo tengan, un fuerte amén, por favor, para dar lectura. Así que, amén. Primera de Pedro 5, 10. ¿Listos? Bien. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor, que tú nos das de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a comprender, a analizar este mensaje que tú nos has dado, que tú has puesto delante de nosotros. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, Señor, y que nos dé gracia, Padre, para desarrollar el mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver este otro rasgo dentro del carácter de Dios, ¿verdad? Acerca de la gracia. Y como ya lo hemos mencionado antes, pero lo repito una vez más, y esto lo repito para que nos quede claro, ¿verdad, hermanos? Que un atributo de Dios es algo que Dios es, ¿sí? No es algo que Dios tiene, ¿sale? Esto que nos quede muy, muy claro, mis hermanos. Cualquier atributo de Dios es porque Dios es así. No es porque Dios tenga gracia, no es porque Dios tenga misericordia, no es porque Dios tenga amor, no, sino que Dios es amor, Dios es gracia, Dios es justicia, ¿sí? Entonces, un atributo es algo que Dios es y no es algo que Dios tiene. Por lo tanto, la gracia es algo que Dios es, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo todos? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ahora en el versículo que acabamos de leer, mis hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pedro nos asegura con sus palabras, fíjense, que toda dádiva, toda bendición o cualquier cosa que signifique favor proviene de Dios, ¿sí? Repito, cualquier dádiva, ¿sí? Bendición o cualquier cosa que signifique favor proviene de Dios, ¿sí? Y es que Dios tiene, su gracia es infinita, ¿sí? ¿Y qué nos está diciendo Pedro? Que con esa gracia infinita de Dios, Dios nos ayudará o derramará su gracia en cada necesidad y en cada oportunidad de servicio que Él nos dé a nosotros sus hijos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, fíjense, ahí en Primera de Pedro, en el versículo 4, en el versículo 10, ahí nada más dale la vuelta, fíjate lo que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme, ¿qué? Gracia de Dios. Ahí en Primera de Pedro 4:10, ¿sí? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, a ver, ¿qué nos dice esto? Dios ha derramado su gracia en nosotros y Dios derramará su gracia en cada necesidad y en cada oportunidad de servicio que le conceda a sus hijos. Es decir, ¿sí? Por ejemplo, Dios nos ha dado gracia, por ejemplo, para enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Y esa gracia que hemos recibido para poder explicar o enseñar la palabra de Dios, la tenemos que administrar correctamente y ministrarla a los demás, es decir, enseñarla, compartirla a los demás. Dios ha derramado su gracia en cada uno de nosotros en diferentes necesidades, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos tenido una necesidad y hemos orado y Dios nos ha abierto puertas, ha suplido necesidades? Esa es gracia de Dios,
¿sí? Dios te ha bendecido tal vez con un buen trabajo, con un negocio, no sé, y Dios te pide que tú administres bien esa gracia que Dios ha derramado en ti, pero también que la compartas, que tú la puedas utilizar para el beneficio de los demás. ¿Sí me explico? Entonces, seamos buenos administradores de la gracia que Dios ha derramado y ha puesto en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, con esto, mis hermanos, podemos ir comprendiendo, o debemos ir comprendiendo, que Dios, el Dios de toda gracia, como dice aquí en 1 Pedro 5:10, que ese Dios de toda gracia nos escogió y nos llamó a su gloria eterna. Entonces, por lo tanto, ese Dios, el Dios de toda gracia, escucha, nos sostendrá en medio de los padecimientos. ¿Qué dice aquí en 1 Pedro 5:10? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ese Dios que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo, nos va a sostener en todos los padecimientos que podamos enfrentar en esta vida. ¿Sí? Ahora, esos padecimientos, mis hermanos, son breves en comparación con la gloria venidera. Amén. Como lo dice Romanos 8:18, después lo lees. Entonces, vean, mis hermanos, y vayamos comprendiendo este concepto de la gracia de Dios. Que Dios, el Dios de toda gracia, nos va a afirmar, nos va a ayudar, nos va a sostener en cualquier padecimiento o aflicción que enfrentemos en esta vida. ¿Sí? Y que Dios, en esa gracia que Él derrame y ponga en tus manos, en tu vida, tienes una tarea, administrarla correctamente. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es gracia? ¿Sí? ¿Qué es gracia? El término más utilizado para definir la gracia en el Antiguo Testamento era la palabra hebrea gen, H-E-N, así como se oye, gen. Y en el Nuevo Testamento es la palabra griega charis, así como se oye. Y estos dos términos significan, fíjate, favor, bondad o compasión. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios es el favor, ¿sí? O la bondad o la compasión que Dios expresa hacia el hombre. ¿Sí? Y esto es importante, mis hermanos, porque muchas veces podemos confundirnos o podemos confundir la misericordia de Dios con la gracia de Dios. Y aunque su significado es similar, pero no es lo mismo. ¿Sí me explico? Aunque las dos, tanto la misericordia como la gracia de Dios, pues fluyen del amor y de la bondad de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpabilidad del hombre. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ¿verdad? No hay nadie bueno en este mundo. La Biblia dice también, nos enseña que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice también que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero la Biblia también nos enseña que Dios mostró su misericordia por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, ¿sí? Y que por medio de ese pacto que fue sellado con la sangre de Jesucristo, ahora nosotros podemos alcanzar misericordia, perdón para nuestros pecados. Entonces, la misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpabilidad del hombre. Mientras que la gracia es la bondad de Dios confrontando el desmerecimiento del hombre. ¿Sí me explico? Así que no te mereces nada. ¿Sí? Es decir, la gracia es esa esencia de Dios que otorga un favor gratis o inmerecido de parte de Dios hacia el hombre. ¿Sí me explicó? O sea, sí quedó más o menos entendido la diferencia entre misericordia y gracia. Bueno, es importante distinguirlas, porque muchas veces las podemos confundir. Entonces, ahora, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Si vamos a acompañar el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan, capítulo 1, nos vamos a ir despacio, mis hermanos, con este tema de la gracia, porque, bueno, la verdad es que es uno de los rasgos del carácter de Dios muy profundo, muy extenso, y pues la verdad quiero que vayamos poco a poco para que podamos comprenderla y entenderlo bien, ¿ok? Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice la Biblia, dice, ¿ya lo tienen? Amén. ¿Bien? Ok, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. A ver, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Romanos 6:14, yo se los leo, nada más anota la cita para que después la busques. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, pregunta, mis hermanos, ¿esto significa que Moisés solo conoció la ley y que a partir de Cristo se conoció la gracia? ¿Eso significa? Porque dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice aquí que el pecado ya no se enseñará de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿Moisés solamente conoció la ley y a partir de Cristo se conoció la gracia? ¿Ustedes qué dicen? Pregunto esto, mis hermanos, porque en estos tiempos se ha hecho una enseñanza típica el pensar que el estar bajo la gracia, la ley ya no aplica o se menosprecia, ya que dicen muchos, la ley se aplicaba en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento aplica la gracia, ¿sí? Y muchas personas que enseñan o que tienen esta manera de pensar, lo único que hacen al tener esta idea de que ahora ya estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, es justificar sus pecados, justificar su conducta, su vida, sus decisiones. ¿Por qué? Porque ahora abusan de la gracia, ¿sí? Viven como quieren, hacen lo que quieren, deciden lo que mejor les parezca, ¿sí? Pero ellos se justifican de que es que estamos bajo la gracia, ¿sí? Y te pueden decir, oye, vámonos al baile, vamos al baile, vamos a tomarnos unas cervezas, no pasa nada, no, oye, pero ¿qué no es pecado? No, hombre, estamos bajo la gracia, Dios nos perdona, Dios nos limpia de pecado. Eso sí es cierto, Dios te perdona, Dios te limpia de pecado si te arrepientes, pero estar constantemente pecando para recibir, porque estamos en la gracia y recibir la gracia de Dios, ¿será eso correcto? En Romanos, en el capítulo 6, hay dos preguntas que Pablo hace. Una está en el versículo 1 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí? Y en el versículo 15 hay otra pregunta, dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Acaso se vale eso? La respuesta de Pablo fue contundente en las dos preguntas. Dice, en ninguna manera. Por supuesto que no. ¿Sí? O sea, no podemos, no por el hecho de pensar que estamos bajo la gracia, podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, porque la ley fue dada y está vigente actualmente, y la ley nos es dada precisamente para regir nuestra conducta, para que nosotros entendamos y sepamos lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios, para que nosotros podamos tener esas leyes que nos van a detener y nos van a decir, sabes que esto no lo hagas, eso está mal. ¿Sí? La ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios tienen el propósito de regir nuestra conducta delante de Dios, ¿ok? Pero no por el hecho que ahora estamos bajo la gracia, significa que la ley ya no aplica o no está vigente. La ley de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué dice Pablo? Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Por supuesto que no, ¿verdad? Pensar que porque la ley fue dada a Moisés no conoció la gracia, es malinterpretar el versículo que acabamos de leer de Juan 1:17. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué es malinterpretarlo? Porque la Biblia nos enseña, mis hermanos, que Dios ha manifestado su gracia al ser humano desde que lo creó, desde el principio. Por ejemplo, Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿verdad? Ellos pecaron, ¿sí o no? ¿Sí? Sin embargo, vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios cuando Dios permitió una manera para que ellos fueran perdonados. ¿Cómo los perdonó? Por medio del sacrificio de dos animales que Dios sacrificó, vistiéndolos con sus pieles para cubrirlos de su vergüenza, para cubrir su desnudez, para que no se sintieran desnudos y avergonzados por su pecado. ¿Sí? Entonces vemos ahí la misericordia de Dios porque los confrontó con su culpa, ¿ven? Pero también vemos la gracia de Dios
¿sí?, que les proporcionó una forma para que fueran perdonados y les proporcionó estas pieles para cubrir su desnudez y su vergüenza, producto del pecado. ¿Se me explicó? Ahora, otro ejemplo. La Biblia nos dice también que en los días de Noé, ¿cómo estaba la tierra? ¿Estaba llena de qué? De maldad. Y que los pensamientos del hombre eran de continuo, ¿qué? El mal, ¿verdad? Solamente el mal. Así pensaba el hombre. Esto está en Génesis capítulo 6. Pero aunque todas esas personas, esa generación, en esos tiempos, todas las personas estaban de continuo pensando solamente el mal, el mal, el mal, aunque todos eran malos, Dios buscó a alguien porque quería mostrar o manifestar su gracia. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis 6:8? Noé, pues, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, mis hermanos, podemos ver que Adán, Eva, Noé, Abraham y muchos hombres de los cuales habla la Biblia en el Antiguo Testamento, todos ellos hallaron gracia delante de Dios antes de que se fuera dada cualquier ley. ¿Sí lo ven? Antes de que fuera dada la ley, Dios mostraba su gracia con estos hombres. Entonces, podemos ver, mis hermanos, ahora, después de la ley, o cuando fue dada la ley a Moisés, cuando Dios con su dedo plasmara los 10 mandamientos en las tablas de piedra, vamos a ver, o vamos a comprobar si Moisés halló gracia delante de Dios. Y acompáñenme a Éxodo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a leer el versículo 12. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice Éxodo 33, 12. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ojo, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, o sea, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces, podemos ver, ¿sí?, que Moisés halló o no halló gracia delante de Dios, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta o deducir que Dios no trató a Moisés sobre la base de la ley nada más, sino todo lo contrario. Dios trató con Moisés sobre la base de la gracia, porque Moisés halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, Dios dio una ley porque era necesaria esa ley para regir o dirigir la conducta moral del hombre, de su pueblo. Pero toda esa ley viene con el fundamento de la gracia de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, pensar que Dios actuaría solamente bajo la ley en el Antiguo Testamento y solamente bajo la gracia en el Nuevo Testamento es un pensamiento incongruente y absurdo, mis hermanos, ¿sí? Mucha gente, como ya lo dije, muchos tienen esa idea, ¿sí? Y viven, y hacen y deciden y piensan que porque están bajo la gracia no pasa nada y Dios te perdona. Sí, es cierto, Dios te perdona, pero ya vimos, ¿sí?, que acaso estaremos pecando y pecando y pecando porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, tener esa idea, ese pensamiento de que porque estamos por la gracia no pasa nada, es absurdo. ¿Por qué es absurdo, mis hermanos?
¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios no cambia. Nada más por eso, porque Dios no cambia. Dios es inmutable en sus atributos, acuérdense, Dios es inmutable en su carácter, Dios no va a cambiar. Dios siempre va a actuar y debe de actuar como Él mismo, como Él es, ¿sí? Antes del diluvio y después del diluvio, antes de la ley y después de la ley. Dios no va a cambiar. La gracia de Dios, mis hermanos, no va y viene como las olas del mar, ¿sí? La gracia de Dios no puede ser quitada de Dios porque es algo que Dios es. ¿Sí me explicó? O sea, es algo que Dios es. Por lo tanto, a través de los ejemplos que acabamos de leer en Génesis y Éxodo, podemos aprender algo muy hermoso y muy bueno, mis hermanos. ¿Qué podemos aprender? Que siempre hubo y hay gracia en el corazón de Dios, ¿sí? Siempre hubo y habrá gracia en el corazón de Dios, pero que ahora, el día de hoy, no hay más gracia de lo que hubo antes, y tampoco habrá más gracia mañana de lo que hay ahora. ¿Sí me explicó? Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Recuerden que sus atributos, su carácter, todas son infinitas y perfectas, y todas trabajan en una perfecta armonía, como lo vimos en el ejemplo de Adán y Eva, ¿sí? Ahí vemos manifestado su amor, su justicia, su gracia y su misericordia en un mismo acto, sus atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es, Él es. ¿Sí me explico, hermanos? Pero entonces, ¿qué nos da a entender el versículo de Juan? ¿Sí? ¿Qué nos da a entender Juan 1:17, donde dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo? Aquí se nos está revelando algo maravilloso, mis hermanos, que es que Cristo es el canal, es el conducto por el cual fluye la gracia de Dios. ¿Sí me explicó? Repito, Cristo es el conducto por el cual fluye la gracia de Dios. Y esto nos enseña dos grandes verdades. La primera es que nadie fue salvado, nadie ha sido salvado, ni nadie jamás será salvado, excepto por la gracia de Dios. Amén. Nadie va a ser salvado, nadie ha sido salvado, ni ha sido salvado hoy, ni mañana será jamás salvado alguien, si no es por la gracia de Dios, ¿sí? Por ese favor inmerecido. Y la segunda verdad es que la gracia siempre viene por Jesucristo, siempre, ¿sí? Entonces podemos deducir que Jesucristo, mis hermanos, es la fuente de la gracia de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí me explico? Fíjense. Esto no significa, mis hermanos, que antes de que Jesús naciera no había gracia, porque como ya lo vimos ahorita hace un momento con los ejemplos, Dios mostró su gracia con la humanidad desde el principio, pero siempre mirando hacia la cruz, siempre mirando hacia la encarnación y la muerte de su Hijo Jesucristo, porque incluso esos sacrificios que Dios hizo en Génesis con Adán y Eva tipifican lo que Jesús vendría a hacer en la cruz, morir y cubrirnos de nuestro pecado, ¿sí? Morir, derramar su sangre y a través de su sangre limpiar y cubrirnos de nuestra vergüenza, ¿sí? Todo eso tipificaba a Cristo. Por eso la fuente de la gracia de Dios es Jesús, y a través de Él solamente encontramos la salvación. Por ejemplo, Efesios 2:8, ¿qué dice? No lo tenemos que saber. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Fíjate, repitamos. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Entonces, como podemos ver, aquí vemos todo el proceso de nuestra salvación, ¿sí? Y todo ese proceso de nuestra salvación se debe ¿a qué? A la gracia, a ese favor gratuito, a ese favor inmerecido de Dios, ¿sí? El cual se obtiene mediante la fe. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Ahora, ojo aquí, porque al leer el versículo nos damos cuenta, mis hermanos, de que no somos salvos
por nuestra fe. ¿Sí? Por nuestra fe no somos salvos, sino que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. A ver, ¿qué significa? A ver, por ejemplo, cuando digo que no somos salvos por nuestra fe, a ver, toda la gente, todas las personas, todos los seres humanos tienen fe, o algún tipo de fe, ¿no es verdad? Sí. Todos dicen, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en aquello, mi fe es esta, yo pongo mi fe en esto o en aquello, ¿sí? Y la gente manifiesta o expresa su fe de ciertas formas hacia algo o hacia alguien, y la gente piensa que a través de esa fe que ellos tienen sobre alguna cosa o alguien, pues los acercará a Dios y algún día estarán con Dios. Pero cuando vemos su fe de esas personas a la luz de la Biblia, pues nos damos cuenta que pues en realidad están muy lejos de Dios, ¿verdad? Pero ellos tienen fe. Entonces aquí nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, pero no de nosotros, sino que esa fe es un don de Dios. Ahora, ¿por medio de cuál fe? ¿Por medio de cuál fe podemos llegar a recibir la gracia de Dios, la gracia salvífica, la gracia salvadora de Dios? ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Sí? Que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe que viene a nosotros cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, el evangelio de salvación, la doctrina de Jesucristo. ¿Sí me explicó? O sea, somos salvos por gracia por medio de escuchar el evangelio, por medio de escuchar la doctrina de Jesús, por medio de escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo. Y eso nos pasó a nosotros. Porque, por ejemplo, antes de que fueras cristiano, tú tenías tu fe, tu propia fe, ¿sí o no? Y tú decías, yo creo en esto y yo creo en aquello y mi fe está así. ¿Sí? En lo que sea, ¿verdad? En algo o en alguien. Cada quien tenía su fe puesta en algo o en alguien. Pero ¿qué pasó cuando te empezaron a predicar la palabra de Dios? Cuando alguien vino y te empezó a explicar el evangelio de salvación, tú comenzaste a recibir esa palabra. La recibiste y la leías, la escuchabas. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Te comenzaron a explicar el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, la doctrina de Jesús, y tú comenzaste a recibir esa palabra y llegó un momento en el que tú creíste en Jesús como tu único Señor y Salvador y entregaste tu vida a Él, ¿verdad? Y en ese momento que tú creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, la fe que salva, por medio de la fe obtuviste ¿qué? La gracia de Dios. Recibiste la gracia salvadora de Dios, ese regalo inmerecido que es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús solamente, ¿sí? Y esa fe la obtenemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Por ejemplo, es como cuando vas a comer. A ver, imagínate que vas a un restaurante, ¿sí? Imagínate que vas a un restaurante. A lo mejor ahorita saliendo, terminando el mensaje, pues a lo mejor te vas a ir a comer a un restaurancito ahí con tu familia. Imagínate que llegas al restaurante, te sientas, te sirven tu plato de comida y te ponen tu cuchara, ¿verdad? Ahora, cuando tú vas a un restaurante, tú no llevas tu propia cuchara, ¿verdad? Sino comes la cuchara que te proporcionan ahí, ¿sí? Ahora no te ponen cualquier tipo de cuchara, te ponen una cuchara especial para comer la sopa, porque imagínate comer la sopa con una cuchara que es para postre, pues ¿cuándo, Entonces te ponen la cuchara que debes utilizar para poder comer tu comida. Ahora, la comida, el plato de comida representa la gracia, la cuchara representa la fe. ¿Cómo vas a llevar el alimento a tu boca? Ese alimento que te nutre, ¿cómo lo vas a llevar a tu boca? ¿Vas a agarrarlo así? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Por medio de qué? De la cuchara, pero no cualquier cuchara. La cuchara que es especial para llevarte la sopa a tu boca, ¿sí? Así es esto, mis hermanos. Somos salvos por gracia, pero la gracia
que es el medio por el cual obtenemos esa gracia, es la cuchara de la fe para llevarnos la gracia, la palabra a nuestro cuerpo. ¿Sí me explicó? ¿Sí quedó más o menos claro o no? Sí. ¿Sí? Bueno, pues imagínate al rato que vais a comer, lo repasas, este ejemplo, a ver, este plato es la gracia y mi cuchara es la fe, ¿verdad? Ahora, esta gracia, mis hermanos, esta gracia de Dios no vino cuando Cristo nació en un pesebre, ¿sí? Tampoco esta gracia vino cuando Cristo fue bautizado o cuando Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Tampoco esta gracia vino cuando Cristo murió en la cruz, ni cuando resucitó a los muertos o cuando subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Por supuesto que no. La gracia de Dios vino desde que Dios pensó en el plan de salvación desde los tiempos remotos. Desde ahí se expresó y nació la gracia de Dios. Pero ese plan, esa gracia salvadora, ese plan que Dios creó, fue manifestada y consumada por su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Como ya lo vemos. ¿Se me explicó? Entonces, mis hermanos, la gracia de Dios siempre ha estado operando. ¿Sí? Siempre ha estado operando la gracia de Dios desde el principio de los tiempos. Porque si Dios no hubiera expresado su gracia, ¿sí? Desde el principio de los tiempos, pues Dios hubiera aplastado a Adán y Eva. Dios los hubiera aplastado porque pecaron. ¿Qué merecían? La muerte. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, si Dios no hubiera expresado su gracia a Adán y Eva, los hubiera aplastado. Si Dios no expresara su gracia en estos tiempos, ya hubiera barrido a la raza humana. Sobre todo así como estamos ahorita. Que por cierto, estamos ya llegando como en los tiempos de Noé. Y dice la Biblia que así será. ¿Verdad? Así será el fin del mundo. Será como en los tiempos de Noé. Que la raza humana estaba de continuo pensando solamente en el mal. Solamente en el mal. Donde había inmoralidad, maldad. Como lo estamos viendo ahorita, como la maldad y la inmoralidad, mis hermanos, están cubriendo este mundo. ¿Sí? ¿Y por qué Dios no actúa? Porque está expresando su gracia. ¿Sí? Entonces, podemos ver, mis hermanos, cómo el Dios de toda gracia, Él ya tenía planeada una eternidad. ¿Sí? Él ya tenía planeado desde el principio de los tiempos este plan de gracia por medio de Jesucristo. Porque fíjense, y esto está interesante, en Apocalipsis 13:8 yo se los leo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de las personas que adoraron a la bestia, dice el anticristo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ah, caray, a ver, ¿cómo que desde el principio del mundo? Si Cristo murió hace 2000 y tantos años, y aquí dice que desde el principio del mundo, porque era el plan que Dios había creado desde el principio del mundo, mis hermanos. ¿Sí? Ese es el plan. O sea, Dios ya había expresado su misericordia aún antes de haber creado al hombre. ¿Sí? Entonces, de modo, mis hermanos, que la gracia de Dios, también hay que entenderlo, está operando hacia todos. En este momento, hacia todos los hombres, hacia toda la humanidad, la gracia de Dios está operando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios deja salir el sol para justos e injustos, que Dios hace llover para buenos y malos, ¿verdad? Que Dios permite que tanto hombres buenos y malos podamos respirar del oxígeno. Eso es gracia de Dios, ¿sí? Sin embargo, la gracia salvadora de Dios es diferente. Eso es otra cosa. Es diferente, porque cuando la gracia de Dios entra en operación por medio de la fe en Jesucristo, entonces, ¿qué sucede en el hombre? ¿Qué sucede cuando una persona se arrepiente y acepta a Jesús como su Señor y Salvador y recibe la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios? ¿Qué sucede en el hombre? Nacemos de nuevo, ¿sí? El nuevo nacimiento. Y dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando hablamos de cosas viejas, no solamente en comportamientos, sino en pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos que tenías antes, esa manera de pensar que tenías antes, esa manera de decidir,
en tu vida, de tomar tus decisiones, todo eso tiene que cambiar. Ahora todas son nuevas, porque se supone que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas en Jesucristo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, también la gracia de Dios está retrasando el juicio. ¿Sí? La gracia de Dios está retrasando ese juicio que debe de venir a este mundo. ¿Sí? ¿Y por qué Dios lo retrasa? ¿Por qué Dios lo detiene? Porque le está dando la oportunidad a las personas de arrepentirse. Así que este es el mensaje, mis hermanos. El mensaje es arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sí? También para las personas que nos escuchan por medio de las redes, el mensaje de Jesucristo, el primer mensaje que es registrado en los evangelios de Jesús es: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y reciban el regalo de Dios, ese regalo inmerecido que es la salvación. Porque esa salvación la recibimos por medio de la gracia. Por eso, la fuente de la gracia de Dios es Jesucristo. Él es la fuente de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Amén. Entonces tenemos una misión, mis hermanos, una tarea que es predicar el Evangelio. ¿Sí? De anunciar el Evangelio, anunciar este mensaje de salvación, invitar a la gente a que se arrepienta y reciba, así como tú y yo recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la gracia que tú recibas y que Dios derrame en tu vida, tienes que administrarla y enseñarla a los demás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando acerca de tu gracia. Nos estás enseñando, Padre, que nosotros no somos merecedores de nada, Señor. Que todo lo que hemos recibido, Señor, lo recibimos por tu gracia. Que si somos ahora salvos y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ha sido por tu gracia, Señor, porque nos has concedido, Señor, este regalo, ese favor inmerecido, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, por medio de escuchar las enseñanzas, la doctrina de tu Hijo Jesús, el Evangelio de salvación que Él vino, en el cual Él vino a este mundo a predicar, Señor, y la cual se consume en la cruz, con su muerte, con su sangre que fue derramada. Señor, te damos gracias porque nos has escogido para gloria tuya, Señor, y te pedimos, Señor, que también nos ayudes a ser buenos administradores de esa gracia que tú has puesto en nosotros, para que podamos, Señor, compartirla y enseñarla a los demás, que es la salvación, que es el Evangelio, el mensaje de Jesús, el mensaje, Señor, de la salvación. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, a seguir en tus caminos, fortalécenos, ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, darte buenos frutos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Este tema, como digo, quiero ir despacio en este tema de la gracia, porque sí es extenso, es profundo, y quiero que vayamos comprendiendo bien este tema de la gracia. Amén.